¿Ya? Sí. Simplemente para reafirmar que el presidente Uribe ni la comisión han aceptado todavía este debate. El senador está pidiendo la palabra en esta comisión para responder a las acusaciones calumniosas que ya le hizo el senador Cepeda a través de sus preguntas. Negarle este espacio sin debate es violentar el derecho a la honra y al buen nombre del expresidente y senador Álvaro Uribe. Respecto al interés personal, yo considero que el senador Cepeda pretende usar este debate para presentarse ante el país como un par del expresidente Uribe, cuando él no tiene ni los méritos ni mucho menos el respaldo político para hacerlo. Así que creo que es demasiado claro que aquí hay un interés personal en beneficio propio. Muchas gracias, presidente. Con el mayor respeto, senadora, digamos, mis méritos, quién soy yo y si soy par o no, cosa que poco me interesa del senador Uribe, no está aquí en discusión ni es usted la persona indicada para señalarlo. Sobre todo porque esos asuntos son supremamente subjetivos. Yo no aspiro a ser más que cualquier otro de los conciudadanos de este país, ni considerarme ungido, no sé por qué clase de poder o de investidura para creer que estoy por encima de otros ciudadanos, y espero que ese no sea el espíritu también de otras personas que están en este Senado. Y en segundo lugar, al expresidente y ahora senador Uribe nadie le ha formulado preguntas, se las he formulado a unas autoridades. Le convendría leer bien, bastante bien la proposición para empaparse de su contenido. En esas preguntas no hay ninguna afirmación, hay simplemente la demanda de una información sobre hechos que han sido discutidos por el país. No son calumnias, son hechos que está discutiendo el país. El expresidente y ahora senador ha tenido o no ha tenido relaciones con personas vinculadas al paramilitarismo y el narcotráfico. Esa es la discusión que hay. No es ninguna calumnia, es una discusión, un debate político. Yo le invito a que lo hagamos de una manera respetuosa. Gracias. Yo creo que el motivo de la reunión, la recusación, al lugar también. Pero quiero recordar algo. En la plenaria del Senado, cuando no fueron preguntas lo que hizo el senador Cepeda, sino afirmaciones muy graves que acaban con la fama, la honra, el buen nombre al que tiene derecho una persona. En este caso, el senador y expresidente Álvaro Uribe Vélez. Me acuerdo, y espero que usted recupere la memoria, senador Cepeda, que el Centro Democrático votó en contra de que se hiciera ese debate allá, y el senador Álvaro Uribe Vélez votó a favor y quiso responder. Le dieron unos pocos minutos, no alcanzó a responder prácticamente ni la cuarta parte de las acusaciones que le hacía el senador Cepeda. Y después, el presidente del Congreso, doctor Name, le ofreció 2 minutos y después nunca se los dio. Esto es para decir que el senador y expresidente Álvaro Uribe Vélez está dispuesto a responder una por una las acusaciones que se le hacen, y que el derecho a la fama, a la honra, al buen nombre es un derecho fundamental de primera generación y no se le puede negar en ninguna parte. Es un derecho que tiene todo ser humano y Álvaro Uribe Vélez como ser humano tiene derecho a él. Gracias, señor presidente. Señora senadora, con mucho respeto. Aquí lo estamos volviendo a vivir. En el Congreso de la República se habla o se tocan temas que están en la consideración del momento o del día. En ese instante que usted habla, que se le negó la palabra al senador Uribe, permítame recordarle que le expliqué al senador que uno no puede acumular derechos de réplica. Si el nombre del senador José David Name se menciona 5 veces aquí en esta comisión, yo tengo derecho a replicar 5 veces. Lo que no tengo derecho
es dejar que todos los congresistas hablen y después multiplicar las 5 veces por los 5 minutos que tiene que una derecha réplica. Segundo, me parecía que no era justo y equilibrado, porque yo voté en contra de hacer ese debate en plenaria por la forma como el senador Cepeda presentó la proposición, la cual ya cambió y presentó aquí en la comisión segunda. O sea, bueno, eso es lo que yo entiendo, senador. Pero, senadora, no me parecía justo que si se le había negado la proposición al senador Cepeda, yo pudiera dejar hacer el debate o responder al senador Uribe. Aquí hay que tener equilibrios. Por eso, a mí me extrañó también que el senador Uribe votara a favor de su debate y ustedes votaran en contra y entonces pretendan decir que él está a favor del debate. Entonces, yo le quiero solicitar, lo importante es leerse el reglamento, lo importante es aprender la mecánica parlamentaria. No podemos acumular réplicas, eso está claro, y eso fue lo que ocurrió en esa plenaria. Gracias, señor presidente. Senadores, yo más que nadie quiero el debate sobre paramilitares, narcotráfico y guerrilla, porque mi familia ha sido víctima de los tres, de la FARC, de los paramilitares y de la oficina de Envigado. Lo que yo les pido es que no creemos sofismas y llamemos las cosas por su nombre. Aquí se ha presentado como un debate sobre esos temas neurálgicos que el país quiere, un debate donde, como lo acaba de afirmar el doctor Cepeda, lo que está en discusión son los nexos o no del expresidente Álvaro Uribe con el paramilitarismo y el narcotráfico. Eso es distinto. Entonces, si el fondo de la discusión es ese, esto no es un debate de control político. Los debates de control político, y todos acá han dado muestras de conocer perfectamente este reglamento, que yo soy muy novata y me lo he tenido que maciar, se da frente a funcionarios del gobierno. Y el expresidente Álvaro Uribe Vélez, hoy senador, hace parte de la rama legislativa. Otra cosa importante, ¿por qué manifesté que el doctor Cepeda no debía abrir ese debate? Porque en muchas declaraciones se le ha dicho que va por el jefe del uribismo. Porque el doctor Cepeda quiere abrir el debate contra alguien que lo demandó por fraude procesal, por abuso de la función pública y por calumnia agravada. Entonces, lo que yo quiero dejar constancia acá, en esta comisión, es que hay unos sustentos jurídicos a partir de la Constitución y la ley para oponernos a la proposición de debate de control político que plantea el doctor Cepeda, porque tal cual está planteado viola la Constitución y el reglamento del propio Congreso. El debate frente a la FARC, los paramilitares y el narcotráfico, bienvenido, doctor Cepeda, pero así. Y ahí sí que vengan y respondan los ministros y quien tenga que responder. Pero yo dudo que un ministro de un gobierno, del cual además hoy les recuerdo que es opositor, el expresidente Álvaro Uribe, puedan venir a responder por hechos que se supone se sucedieron entre el 95 y el 97. Senadora, estamos hablando de la recusación. Por eso es que este es el caso de la recusación. El debate frente al tema de la proposición. Le quiero pedir, señora senadora, tiene el uso de la palabra con respecto al tema de la recusación. Perfectamente, presidente. Ese es el tema de mi recusación. Es que sí, vamos al fondo del tema. ¿Por qué hay una recusación? Porque se está llamando a un supuesto debate de control político para establecer los nexos o no del expresidente. Y al debate hace el llamado a alguien que hoy está acusado por el propio expresidente por los delitos que ya señalé. Entonces, en ese caso vuelvo y repito, no les extrañe que el expresidente quiera el debate, no lo ha rehuido en 40 años que tiene de labor pública.
Lo que nosotros como bancada exponemos en esta constancia es, entonces vamos a tenernos para este debate y para todos los debates a la Constitución y la ley. Gracias, presidente y senadores. Gracias, señor presidente. Es que quería un poco aclarar cuál es la solicitud del presidente Uribe, porque me parece que la interpretación que se está haciendo del reglamento es una interpretación bastante inconstitucional, porque entonces uno presenta un cuestionario haciendo acusaciones calumniosas en contra de otro senador y entonces si el debate no sale, las acusaciones quedan aquí en todos los medios de comunicación que lo registran y la persona, si se niega al debate, no tiene derecho a responder, que fue lo que presenciamos en la plenaria del Congreso. Yo creo que aquí hay que hacer una interpretación del reglamento ajustada a la Constitución. Ajustada significa entendiendo que uno tiene derecho al buen nombre, a su honra y que es un derecho fundamental. Y eso significa que el presidente Uribe, que ya fue víctima de unas acusaciones calumniosas que hizo el senador Cepeda, tiene que tener el derecho, con debate o sin él, que no tiene nada que ver, a responder por esas acusaciones que ya captaron los medios de comunicación, que oyeron los ciudadanos y que están hoy en día lesionando el buen nombre del presidente Uribe. Gracias, señor presidente. Les reitero nuevamente, señores senadores, estamos en el tema de la recusación, no en el tema del debate. El pronunciamiento frente al tema de la recusación y las posturas frente a este tema concreto. Tiene la palabra la senadora Nidia Marcelo Osorio, vicepresidente de la comisión. Gracias, señor presidente. Yo me encuentro en una confusión enorme y debo manifestarles que yo no soy abogada, soy economista industrial. Y desde este punto de vista quiero hacer un llamado a todos ustedes de que seamos entonces unas personas pragmáticas. Están hablando de una recusación que con lo que ya han sustentado quienes me han antecedido la palabra, yo tengo absoluta claridad de que los honorables senadores no tenemos ningún impedimento para poder votar a favor este debate que ha sido tan solicitado. Y hablo del pragmatismo porque en la plenaria, como ya lo hemos recordado, muchos votamos, no aprobamos este debate, pero yo me quedé sorprendida cuando primero votamos que no y seguidamente el expresidente y hoy senador Álvaro Uribe dice que sí. Además, escucho lo que expresa la senadora de la Vega y también la senadora Valencia. Todos tenemos derecho a que se nos respete el buen nombre. Y la Constitución habla de la presunción de la buena fe. Por eso el debido proceso. Y ante todas estas incógnitas, ante el rechazo de estas preguntas que dicen ser, que lo condenan, sin él defenderse, como ustedes bien lo expresan, precisamente es el escenario de la democracia para que el senador Uribe, que ya lo ha manifestado, quiere públicamente decirle al país y responderle lo que el senador Cepeda le ha venido solicitando. Entonces, dentro de ese pragmatismo, ¿por qué negar un debate cuando precisamente ese es el espacio en que el senador va a presentar todo lo que tiene para el país? Y él ya lo ha dicho, el que nada debe, nada teme. Entonces, pienso que estamos en un círculo vicioso, enredados de pronto por mucha norma, por mucha constitución, cuando démosle entonces, permitámosle que él, de frente al país, pueda estar absolutamente tranquilo. Eso es todo, señor presidente. Perdonarán mi ignorancia como primípara en el Congreso. En el artículo 294 de recusaciones, en ninguna parte dice que eso se someta a votación. El artículo dice
quien tenga conocimiento de una causal de impedimento de algún congresista que no se haya comunicado oportunamente a las cámaras legislativas, podrá recusarlo ante ellas. En este evento se hará traslado inmediato del informe a la Comisión de Ética de Estatuto del Congresista de la respectiva corporación, la cual dispondrá de 3 días hábiles para dar a conocer su conclusión mediante resolución motivada. La decisión será de obligatorio cumplimiento. Bueno, señora senadora, lo que acabó de hacer la comisión es de no enviar una presunta recusación a consideración de la Comisión de Ética. O sea, esa fue una decisión de la comisión, no es una decisión individual que aquí haya tomado senador alguno o senadora alguna. Esto, le aclaro, no cierra la puerta para que algún senador, si así lo considere, lo haga literalmente ante la Comisión de Ética. Lo que acaba de hacer la mesa directiva es poner a consideración algo que fue puesto en consideración de la comisión. Hay que entender, señora senadora, que estamos formalmente en una sesión de la comisión, y en una sesión de comisión que está cobijada bajo todo el marco legal, la comisión ha conocido de un presunto hecho de recusación. ¿Qué hace la presidencia de la comisión? Lo que tiene que hacer es ponerlo en consideración de la comisión. Quien les habla es también una persona natural, pero yo no recibí esa presunta recusación como persona, la recibí como presidente de una célula legislativa. Y era mi obligación ponerlo a consideración de la comisión. Hubiera sido muy grave si no lo hubiera hecho. Y hubiera yo tomado una decisión unilateral como presidente de la corporación de simplemente remitir este asunto a consideración de la Comisión de Ética. Espero que mis palabras hayan ilustrado frente a seguramente otras acciones que usted tomará frente a este punto en particular. Tiene la palabra el senador José Obdulio Gaviria. Gracias, señor presidente. Esta proposición está precedida de 2 intentos anteriores ante la plenaria con un cuestionario que no era tal, con un cuestionario que era un insulto. El presidente Uribe, como ciudadano, como senador, ha pedido que en consecuencia y en el proceso de discusión de la aprobación de esta tercera proposición sea oído, y aduce un amparo constitucional que me parece que es viable y que debe ser oído por todos. En consecuencia le pediría el favor de que procedamos a oír al presidente Uribe refiriéndose al cuestionario mismo para luego entrar en la consideración de él. Señor senador, el procedimiento me lleva a poner a consideración una proposición. El senador Uribe, como cualquier senador de la República, puede hacer presencia aquí. Y así como aquí se le ha dado la palabra, no solamente a todos los senadores y senadoras que conforman esta célula legislativa, también se lo ha hecho muy respetuosamente a quienes hoy nos acompañan siendo miembros de otra comisión, como es su caso, y también a los miembros de su bancada, y a todos aquellos que aquí quieren hacer igualmente presencia. De manera que él en cualquier momento, el senador Uribe, así como cualquier senador, así como cualquier representante a la Cámara, y como se ha hecho históricamente y ha sido nuestra tradición también el hacerlo, no hay impedimento legal. Por el contrario, él puede venir aquí y expresarse frente a la proposición, senador Gaviria, así como a todos los senadores. Tiene las plenas garantías. Senador Gaviria, tiene la palabra. Aclaro, señor presidente, que la petición del presidente Uribe es que no reduzcamos el tiempo de exposición del presidente Uribe con respecto a las preguntas, dado que él está invocando un derecho constitucional a su buen nombre. Si eso es así, creo que el presidente Uribe está dispuesto a entrar de inmediato para exponer. Él puede entrar
cuando él así lo considere nuevamente senador Gaviria, y cuando él así lo quiera puede pedir el uso de la palabra, y aquí se le dará el uso de la palabra a todo aquel que lo pida y que por supuesto reglamentariamente sea posible, como es el caso del senador Uribe, como es el caso de cualquier senador. Vamos a votar la proposición de citación que ha leído aquí el secretario, cuya autoría es del senador Iván Cepeda. Quienes votan sí, votan para que se lleve a cabo el debate; quienes votan no, para que se niegue. En el entendido que este debate se celebrará en fecha que acuerde la mesa directiva de la comisión, en concordancia con la mesa directiva del Senado. Tenemos algo muy importante, es que los miembros de la mesa directiva del Senado todos hacen parte de la comisión, en cabeza suya el senador Name, y esperamos que este debate se lleve a cabo tal como se ha solicitado, inclusive con transmisión por televisión. Sí, va a llamar a la lista, señor secretario. Señor presidente, honorables senadores, Avirama Marco Aníbal. Sí. Barrera Montalegre Roy Leonardo. ¿Qué me diste? Ofrezco disculpas, me entregaron la lista equivocada. Seguramente esa era la lista del año pasado. Bueno, señor así es, honorable presidente. Sírvase llamar a la lista. Nuevamente comencemos con el primer nombre para mayor claridad y constancia en el acta. Señor presidente, honorables senadores, con el sí se aprueba la proposición, con el no se niega. Avirama Marco Aníbal. Sí. Cepeda Castro Iván. Sí. Chamorro Cruz Jimmy. Sí. Sí. Durán Barrera Jaime. Sí. Galán Pachón Carlos Fernando. Sí. García Romero Teresita. Sí. Gómez Martínez Ana Mercedes. Estamos en votación, señora senadora. Solo podemos votar sí o no. Holguín Moreno Paola Andrea. No. Liscano Arango Oscar Mauricio. Sí. Name Cardoso José David. Sí. Osorio Salgado Nidia Marcela. Sí. Vega de Plazas Tania. No. Velasco Chávez Luis Fernando. Le informo, señor presidente, que han votado afirmativamente 10 honorables senadores, por el no 3 honorables senadores. En consecuencia ha sido aprobada la proposición. Ha sido aprobada la proposición. Señor secretario, siguiente punto del orden del día. Señor presidente, ya se ha agotado el orden del día. Se levanta la sesión y se convoca para el martes a las 10 de la mañana. De no ser así... Señor presidente, una moción de orden. Señor, no. Pero, señores senadores... Esto no puede ser así, señor presidente. A ver, señores, siéntese, el senador Uribe, por favor. Señores senadores... Esto no puede ser así. Señor senador, doctor Álvaro Uribe. Señor presidente. Señor senador, tranquilo. Señor senador Álvaro Uribe, por favor, yo le quiero pedir el favor que me permitan organizar aquí la comisión. Yo aquí he sido elegido para dar plenas garantías. Señor presidente, no señor senador Uribe, no es así. No señor, le he pedido que se siente. Aquí se le ha dado plenas garantías a absolutamente todos. Yo aquí he expresado, señor senador Uribe, que aquí se le dará a usted el uso de la palabra. Como señor senador, estoy hablando, señor senador. Permítame terminar mi intervención, señor senador. Yo aquí le he dicho que en cualquier momento usted puede venir y aquí se le dará el uso de la palabra, como aquí se la di cuando usted llegó, señor senador, expresidente Uribe. Le voy a dar la palabra, señor senador, no se preocupe. Le voy a dar la palabra, señor senador. Aquí estamos para darle plenas garantías a todos. Quiero pedirles el favor que tomen asiento. Quiero pedirle a las barras que, por favor, retírense un poco de los senadores, o si no, me darían la obligación de retirarlos de aquí del recinto, y nos permitan sesionar tranquilamente. Le pido la Aquí, señor presidente.
estábamos ya cerrando la sesión, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Si usted hubiera venido antes, aquí le he dado la palabra, aquí ampliamos el uso de la palabra, finalmente alguien más quiere el uso de la palabra, nadie lo expresó, señor senador. Yo vine a expresarlo antes. Entonces quiero pedirle, señor senador, sí, no le doy la moción de orden, le doy la palabra, el uso de la palabra, para que usted se exprese aquí, porque aquí todos tienen, todos, absolutamente todos tienen las plenas garantías políticas para manifestar y deliberar lo que así quiere. Lo que sí quiero dejarle claro, señor expresidente Uribe, es que aquí lo hemos estado esperando para que usted hable cuando usted así lo considere. Tiene la palabra, señor senador Álvaro Uribe. Muchas gracias, señor presidente, honorables senadores. Primero debo dejar en claro que esta mañana, cuando adelantaban la discusión, vine y en una corta moción de orden le pedí a la comisión, por su intermedio, señor presidente, que me escuchara, y en el día de hoy dije, palabra más, palabra menos, que cualquiera sea la decisión que tome la comisión, en vista de que encuentro afectado mi derecho a la honra y debo ejercer la defensa de ese derecho, que es un derecho fundamental de los colombianos, me escuchen en el día de hoy. Segundo, en la práctica parlamentaria, la fecha posterior que se fija ha tenido siempre como razón de ser que se le permita al citado prepararse para contestar la citación. En lo que a mí refiere, estoy dispuesto a hacerlo ya mismo, y por eso le pediría, por su conducto a la comisión, que me permitieran referirme a estos temas. Dos razones. Renuncio a la fecha posterior. Lo aboco hoy mismo. Ejerzo el derecho a defender mi honra. La honra es un derecho fundamental de la Constitución. Si usted me lo permite, empiezo por el tema de la gobernación de Antioquia. Sí. Señor senador. Si va a continuar la sesión, estamos en sesión de la comisión, se levantó la sesión porque en los micrófonos quedó grabado que usted levantó la sesión. Bueno, quedó constancia de ello, sin embargo, en aras a que no exista una desinformación o malinterpretación al respecto, que aquí no estamos dando garantías a los senadores, he permitido que se reabra la sesión y únicamente con ese objetivo y ese propósito. Senador Uribe tiene la palabra. Quiero pedirle, senador Uribe, muy respetuosamente, quiero pedirle, le vamos a dar aquí, le vamos a conceder el uso a la palabra. Sin embargo, quiero pedirle aquí, con la mayor consideración, que su uso de la palabra se limite a lo que usted aquí ha expresado, más no al debate. No podemos adelantar el debate en este momento, señor senador, y por eso quiero pedirle que muy sucinta, muy brevemente, nos exprese a la comisión lo que es su postura en el entendido que en el debate, señor senador, por favor, se le darán plenas garantías a usted, a su bancada e inclusive a todos los senadores. Tiene la palabra el senador Uribe. Bueno, ha pedido una moción de orden del senador Rangel. Presidente, es que yo creo que debe quedar claro que aquí no se trata de negar ese debate ni de sustituir el debate, se trata de darle curso a una solicitud de un senador que ha visto afectado su nombre y su honra por el contenido de una proposición. Él tiene todo el derecho legítimo simplemente de responder frente a esos señalamientos que se le hacen implícitamente en esa proposición. No se trata, insisto, de sustituir el debate, pero ese es un derecho inalienable. Me parece que esta comisión haría muy mal, y usted, señor presidente, en negar
ese derecho simplemente a responder frente a una ofensa a la honra y al buen nombre que hace un senador. Jamás se le ha negado la palabra a senador alguna aquí en la comisión. Punto de orden, senador Luis Fernando Velasco. Inicio diciendo que por cortesía parlamentaria me voy a quedar aquí y voy a escuchar al senador Uribe. Simplemente para hacer una claridad, no estamos en sesión, ya se levantó la sesión. Nosotros, y pido a todos los senadores que en un gesto de cortesía parlamentaria nos quedemos aquí sentados, escuchemos al senador Uribe. Esto no es una sesión, esto es una reunión. El tiempo que disponga el senador Uribe, no tengo ningún problema, senador, en escucharlo in extenso, y cite usted el día que tenga que citar para el debate y se hará el debate con la formalidad de rigor, pero en este momento no hay sesión. En el acta recoge lo que aquí se ha expresado. Se levantó la sesión en su momento y se citó para el martes a las 10 de la mañana. Sin embargo, senador Uribe, en un acto de informalidad y en un acto de cortesía, en el entendido que estamos en alguna especie de sesión informal, como en algunas ocasiones se denomina en la plenaria del Senado para cierto tipo de informaciones, tiene el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Me obligo a repetir para que quede claro. Yo vine respetuosamente esta mañana a la comisión, le pedí una moción de orden para que se me permitiera hablar en el día de hoy. Dije en extenso porque consideraba que podía ejercer la defensa del derecho constitucional de todo ciudadano a la honra. Segundo, quiero repetir, los plazos en la práctica parlamentaria se dan para que los citados, en este caso el acusado, puedan preparar sus respuestas. Tercero, hay un tema. Quieren hacerme una citación a mí a través de un cuestionario a ministros de un gobierno del cual soy opositor. Ese es un tema que no se ha tratado esta mañana. Y un quinto punto, o un cuarto punto, la manera, el contenido de las preguntas es un contenido que hace afirmaciones que me deshonran. Y un sexto punto, yo creo que en la interpretación de la Constitución colombiana hay derecho a contestar de inmediato esas afirmaciones. Y uno séptimo, esto es lo que se ha convertido, es levantar una expectativa de media jurídica sobre el tema. En la Corte Constitucional defendí las organizaciones Convivir porque creo que en el Estado Social de Derecho los ciudadanos están obligados a cooperar con las autoridades, en este caso, para los fines superiores de la comunidad. Y uno de ellos es la seguridad. Estuve en desacuerdo tanto con el fallo que declaró exequible la ley de la época, como con el salvamento de voto. Estuve en desacuerdo con el fallo, porque el fallo dijo que era exequible una norma que permitía que los ciudadanos se organizaran para su propia defensa. Yo había alegado que esa organización era en virtud de cumplir con el principio de solidaridad. Y estuve en desacuerdo con el salvamento de voto, porque el salvamento de voto pidió que se declararan inexequibles porque consideraba que era una promoción del paramilitarismo. Como gobernador de Antioquia realicé de manera general todos los días a las 7, 7:30 de la mañana un consejo de seguridad. Como gobernador de Antioquia me tocaba, en esa jurisdicción en esa época había dos divisiones, la división de Bucaramanga y la división de Santa Marta, varias brigadas, una brigada en Puerto Berrío, otra brigada en Medellín, otra brigada en Urabá,
La Brigada de Montería tenía jurisdicción sobre alguna parte del territorio de Antioquia, etc. Quiero decir muy claramente, los gobernadores, y no fui la excepción, no intervienen en decir a quién se nombra para una u otra brigada. Segundo, no tienen mando sobre esas brigadas. Tercero, ¿qué hice yo? Apoyar a los militares y a los policías que había en el departamento de Antioquia para que se cumpliera con el servicio de seguridad a los ciudadanos. Recuerdo que el primer comandante de la 4ª Brigada, cuando yo llegué a la gobernación, fue el señor general Mora Rangel. Hoy hace parte del equipo negociador del gobierno. Y el último, en la 4ª Brigada, fue el general Carlos Ospina, hoy profesor de la Universidad de Defensa en la ciudad de Washington. Entonces el tema lo han relacionado con el señor general Santoyo. Quiero decir lo siguiente. Él trabajaba en el Gaula de Antioquia, en una época de enorme cantidad de secuestros. No lo conocía, como ya dije, jamás participé, jamás pedí que se designara a tal o cual, en tal o tal posición de las que correspondían a las Fuerzas Armadas en Antioquia. Apoyé al Gaula, como apoyaba a la policía, a las brigadas. Salí de la gobernación de Antioquia el 2 de enero del 98. Volví a ver al general Santoyo. Años después, no lo vi en el 99, ni lo vi en el 2000, ni lo vi en el 2001 en lo fundamental. Lo veo cuando lo nombran a finales del 2001 o a principios del 2002, director de seguridad de mi campaña a la presidencia. El señor general Gilibert, entonces comandante de la policía, le ha dicho claramente al país que ese nombramiento lo hizo él autónomamente, sin que yo tuviera participación alguna. Lo ha dicho el comandante de la policía. Después, cuando ocurrieron estas acusaciones contra el general Santoyo, yo pedí por mi cuenta de Twitter que él, como general de la República, debía darle la cara a la justicia. ¿Por qué el general Santoyo pasó de ser el director de seguridad de mi campaña al director de seguridad de la presidencia? Una decisión también autónoma del ministerio, de la policía, etcétera, y que yo no contradije, me pareció normal, porque hice este raciocinio. Si es el director de seguridad de la campaña quien ganó la elección, ¿por qué no va a ser el director de seguridad de la presidencia? Después lo destituyó la Procuraduría, que por unas interceptaciones sucedidas con posterioridad a la finalización de mi periodo como gobernador. Lo que se dijo en los medios de comunicación es que esas interceptaciones se habrían hecho en 1998, cuando yo no era gobernador de Antioquia, ya no lo era. Se presentaron los recursos, vino una suspensión provisional de la destitución. Entonces, por la garantía que hay que darle a toda persona investigada, no fue desvinculado del cargo. Después, el Congreso de la República, sin injerencia mía alguna, nunca llamé a un congresista a decirle que votaran por tal o por cual ascenso. Por proposición de la Junta de Generales y del Ministerio de Defensa, sin intervención mía alguna. Ministros de Defensa fueron el actual presidente de la República. ¿Quién lo sucedió? Ministros de Defensa fue la doctora Marta Lucía Ramírez, el doctor Camilo Espina, el doctor Jorge Alberto Uribe Chavarría. Invoco el testimonio de todos ellos. Jamás, jamás dije que ascendieran a tal o cual alto miembro de las Fuerzas Armadas. Ni lo hice ante el Ministerio, ni lo hice ante la Junta de Generales, ni lo hice ante el Congreso de la República. Porque ese tema del ascenso y
y de lo que ocurrió con el general Santoyo, tema doloroso, es un tema que me veo obligado nuevamente a explicar. El señor general Flavio Buitrago, yo no lo conocía. Autónomamente lo nombraron para suceder al general Santoyo como director de seguridad de la presidencia. A nadie dije reemplácenlo por fulano Perano, y eso conecta con lo siguiente. Desde mediados del año 1988, cuando logré eludir un secuestro del EPL, tengo seguridad del Estado. La única seguridad que he tenido es la del Estado. No he tenido seguridad privada. Si esa seguridad ha sido organizada, desde mediados del año 88, deben saber dónde he ido yo, dónde he dormido, a quién ha visitado y quién me ha visitado. En las únicas partes que no he tenido seguridad del Estado colombiano es en la mayoría de mis viajes internacionales. Y anoto para cerrar este punto, porque se ha dicho que en la seguridad mía hay un aparato criminal. Quiero decir lo siguiente: a todos los que han estado en mi seguridad, en la seguridad de mi familia y en la mía, los he tratado con cariño, con gratitud. Me nace hacerlo. Nunca he pedido que nombren una persona o que quiten una persona. Los comandantes de policía, de ejército, en los últimos años la Unidad Nacional de Protección pueden dar testimonio que jamás he pedido yo que cambien a alguien, que venga alguien a mi esquema de protección. Segundo, en enero del año pasado, 12/7/19, la Fiscalía General de la Nación revocó un auto inhibitorio en mi favor, porque llegó allí, a través del senador, unos testimonios de unos individuos que están en la cárcel. Uno de ellos dijo que en uno de los muchos hechos de violencia sufridos por mi familia, me gusta mucho que aquí esté el otro señor que ha sido del colectivo de abogados hoy parlamentario, porque con él hay un viejo pleito por la persecución política. Y me gusta mucho poderlo ver. El señor me acusa de que yo, como gobernador de Antioquia, instalé allí, como reacción a los múltiples atentados contra mi familia, un grupo paramilitar. Honorable representante, porque ustedes habrán visto, habrán escuchado mi silencio en los medios. Me he propuesto, así como me propuse pedir hoy que me escucharan, porque siento afectado mi derecho fundamental a la honra, también he procurado hablar aquí solamente en mi defensa. Solamente en mi defensa, y procuraré a nadie herir. Hay un señor que se llama Alberto Guerrero, está en la cárcel, condenado por asesinato, por secuestro. ¿Por qué llegó a la cárcel? Porque se hacía parte de lo que se llamaba el grupo mal llamado paramilitar Cacique Pipintá. Y en algún momento me dijo a mí el señor consejero, el señor comisionado, el doctor Luis Carlos Restrepo, que ese grupo delinquía, que no manifestaba voluntad de movilizarse. Dije, el camino es ponerlo preso. Por acción de nuestra política de seguridad democrática, ese señor está preso. Y ese señor es el que dice ahora que yo fundé un grupo paramilitar, que mi hermano y yo fundamos un grupo paramilitar en la finca Guacharacas, donde ni podíamos ir. Y que yo bajaba allá siendo gobernador
vestido de paramilitar a hacer patrullaje. El señor Alberto Guerrero está denunciado por mi hermano y por mí. Y fue acusado por la Fiscalía, está en etapa de juicio. Un juicio que lo han venido dilatando semana tras semana, que renunció el abogado, que él se peleó con el abogado, que nombró el nuevo abogado, que el nuevo abogado no ha podido estudiar el caso, etc. El señor Alberto Guerrero, por supuesto, testigo del honorable senador que me acusa. Hay otro testigo, el señor Monsalve. El padre de ese señor Monsalve trabajó en la finca Guacharacas. Por ejemplo, una de las cosas que ha dicho el colectivo de abogados, y lo decía en Europa, yo le entregué una finca de caña excelente a un sindicato de trabajadores por allá en 1979, porque les dije un día, con esta penetración de la FARC yo no puedo trabajar. La evaluaron en 20 millones, pusieron el valor de las prestaciones en 6 millones, y les dije, nada me deben, la mejor empresa que había en Antioquia. Lo hice con toda la honorabilidad, con toda la transparencia. El grupo colectivo de abogados, entre las calumnias que ha propuesto en contra de mi persona, es que yo maté a los trabajadores para incumplirles con el negocio. Como también, cuando llegué a la Universidad de Oxford, salido de la gobernación de Antioquia, ese mismo grupo promovió en Londres un debate contra mí diciendo que había asesinado a los sindicalistas de la gobernación de Antioquia y todos vivos. Veamos el caso Monsalve. El padre del señor Monsalve trabajó en la finca. Yo, por múltiples razones, no pude volver a la finca incluso desde antes del asesinato de mi padre, que ocurrió en 1983, en un intento de secuestro de la FARC. Imagínense. Entonces yo bajé, y eso lo tiene perfectamente verificado el CTI, la unidad de investigación de la Fiscalía. Mi hermano podía ocasionalmente asomarse allá, mientras la familia logró mal vender esa empresa. Entonces el señor Monsalve entró a acusarnos de lo mismo. Cuando, siendo yo gobernador, quemaron esa finca, el ELN, y días después asesinó a un trabajador que había desobedecido la orden y se mantuvo allí, yo como gobernador, ¿a quién le pedí apoyo? A las brigadas, a la policía. Incluso la crítica en los periódicos de Antioquia era que por qué tenía que haber policía y por qué tenía que haber ejército en las fincas de la familia del gobernador. Y eso consta en los periódicos de Antioquia de la época. Aquí viene un tema. El señor Monsalve también está denunciado por mi persona. El padre del señor Monsalve dijo en esos procesos que a él y a la familia les ofrecieron y les dieron dinero, que les ofrecieron llevarlos a Argentina, que los trajeron a Bogotá de Barranquilla y que les dieron dinero. En la versión libre que ha rendido ante la Corte Suprema de Justicia, en un proceso que interpuse a través del señor abogado Jaime Granados, la persona a quien ha denunciado, el senador, no negó que le hubieran dado plata, dijo que la habían dado por intermedio de una asociación de presos políticos. Entonces, si el señor Monsalve, condenado por asesinato, por secuestro, o el otro señor Guerrero, son presos políticos, hay que alguno de mis compañeros o mi persona, acusados ante la justicia, nos hubiéramos valido de una ONG, cualquiera fuera su razón de ser, para entregarle dinero a la familia de un testigo. Esa es una de las razones de nuestra demanda. También hay varias visitas a cárceles. Entonces, hasta aquí llevamos varios casos en la justicia.
revocaron un auto inhibitorio frente a mi persona. Me gustaría que una comisión de investigación del Senado mirara el expediente. Sería muy útil. Segundo, el señor Guerrero está en etapa de juicio. Tercero, el señor Monsalve está acusado, está denunciado por nosotros. Cuarto, a través del abogado Jaime Granados, propuse una denuncia ante la Corte al señor senador por fraude procesal, abuso de autoridad y calumnia agravada, hace más de un año, y el proceso sigue en la Corte. La Corte no lo ha archivado. Yo creo que esto es muy importante que lo examine el honorable Senado de la República. Y entonces veamos el tema de las reuniones. El IMPEC certifica unas del senador con estos individuos. Y la autorización que habían dado en la Cámara de Representantes era para que esa comisión examinara el tema de derechos humanos examinar el tema de derechos humanos en las cárceles. Se utilizó para ir a buscar, a manipular testimonios de presos del paramilitarismo en contra de mi hermano y en contra mía. Y por eso también está propuesta esa denuncia. Y eso tiene que ver con el caso de la extradición de los paramilitares. Recientemente el señor presidente de la República dijo que yo había extraditado a los paramilitares para que guardaran silencio y no dijeran la verdad. El señor presidente era el ministro de Defensa. Con él y con los altos mandos consulté la decisión. Aquí hay dos temas. Primero, cuando estaban en la cárcel de Itagüí, en la cárcel de La Ceja, el señor director del Tiempo, doctor Roberto Pombo, y el periodista Mauricio Vargas me visitaron y me dijeron que estaban preparando una fuga. Vi que era tan serio el tema que los trasladé a la cárcel de seguridad de Itagüí. Y después otro distinguido periodista colombiano me dijo que desde allí seguían delinquiendo, ordenando asesinatos. Lo verifiqué con la policía. La policía dijo que sí, con el señor general Oscar Naranjo, director de la policía. Tomé la decisión de extraditarlos. Esa decisión se consultó con los altos mandos, con el señor ministro de la Defensa, el hoy presidente de la República, y propuse esto, que había que tener la seguridad de que los Estados Unidos permitieran el libre acceso del Estado colombiano a esas cárceles. Ayer me decía un abogado que ha habido más de 116 visitas de la Fiscalía General de la Nación a esas cárceles. Inclusive políticos desafectos a mis tesis, que antes acusaban al paramilitarismo de ser sus verdugos, han ido a esas cárceles en Estados Unidos a buscar testimonios de estos paramilitares extraditados en contra de mi persona y en contra de mi familia. Pero aquí tengo, por ejemplo, así como esas visitas están probadas por los consulados, muchas aquí están probadas por el IMPEC. Aquí tengo esta. Una señora, y el tema lo entregaría a la Fiscalía, trae una lista de 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 personas que están internas en las cárceles por paramilitarismo, a quienes el senador ha visitado, para que esas personas hablen en contra de mi familia y en contra mía. El señor Alberto Guerrero, en una de sus declaraciones, dijo que a él le habían ofrecido entrarlo a la ley de justicia y paz si declaraba en contra de mi familia y en contra mía. Y esto tiene un antecedente. Siendo yo presidente, quien hoy es mi senador increpante, llegó a la Defensoría de Córdoba a pedir un vehículo
que para visitar las condiciones carcelarias de Urrá. Mintió. Se fue en ese vehículo a hacerle una inspección a la hacienda del Ubérrimo, de mi familia, que me honra mucho administrar y que jamás he escondido, porque ejerzo la profesión de administrador agropecuario con orgullo. Oficina de Envigado. Yo tuve 37 medidas para integrar una política de seguridad democrática. Una de ellas fue la visibilización de delincuentes. Los grandes golpes a esa oficina de Envigado se dieron por esa política. Están de testigos los ministros, los altos comandantes. Los delincuentes, mientras no se les visibilice, se mantienen protegidos en un anonimato que les garantiza impunidad. Llegaba yo a consejos de seguridad y me decían, es que aquí está el señor Valenciano, el señor Beto, el señor Sebastián y otros, que son los cabecillas de esta acción criminal, desconocidos hasta el momento, en el anonimato. Y preguntaba yo a los altos mandos, ¿ustedes tienen informe de eso? Y decían, sí, pero ¿qué tal cosa, tal otra? Inmediatamente yo como presidente los visibilizaba. En ese momento empezaba la persecución con toda determinación de las autoridades competentes para desmantelar las redes criminales de esos delincuentes. Alguna vez llegué a Villavicencio, en una época en que estaba muy difícil el orden público allí, y yo iba con mucha frecuencia, y me dicen del Consejo Gremial, lo que pasa es que aquí hay un delincuente, el Loco Barrera, nadie habla de él en público, todo el mundo sabe que él es el responsable de todas estas acciones criminales. Ese día lo visibilicé. Ese día terminó para él el anonimato, empezó la persecución con toda la determinación de la justicia. Tengo que hablar de otro testigo, Juan Carlos Meneses. Estaba en Venezuela. Sobre él no se pedía la extradición, como sobre el testigo Rafael García, que pasea entre Venezuela y Argentina. Nunca han pedido que venga en extradición. O como está uno que llaman el padre en Brasil, o como hay otro en Chile. La extradición de estos individuos no se solicita. Aquí llegó Juan Carlos Meneses en vísperas de elecciones a decirle a la revista que publica favorablemente todas las acciones del gobierno que traía la prueba reina contra Uribe. Y volvió al país después de que había estado protegido en Venezuela y en Argentina mucho tiempo. Dijo Juan Carlos Meneses que el gobierno mío le había ofrecido contratos para que guardara silencio. Eso está en investigación. Dijo que había entrado una vez a la presidencia. Sí entró por allá a una oficina. Jamás se reunió conmigo. Acaba de morir un hombre impoluto, nuestro ministro de Obras Públicas, Andrés Uriel Gallego. Todos los contratos nosotros los ofrecíamos en igualdad de condiciones y en los consejos comunitarios para todas las alcaldías y gobernaciones de Colombia. Ahí están los testimonios del alcalde de Buga, de las personas que este señor menciona. Este señor exhibe una foto conmigo. Esa foto corresponde a un momento en que él estaba en la policía de Buga. Creo que era el comandante de la policía de Buga y yo era candidato a la presidencia. Me tomé esa foto yo. No obstante este desteñido pelo, los ciudadanos con el furor del celular les encanta tomar fotos. Yo me tomé una foto. Va a negar una foto al comandante de la policía de Buga. Entonces, eso es una de los hechos que invocan como indicio de una supuesta amistad que nunca tuve con el señor. Dice que lo condecoré en la gobernación de Antioquia. Es verdad. ¿Con qué lo condecoré? No con la máxima condecoración como dice, que es el escudo de Antioquia, sino con la medalla Atanasio Girardot. ¿Saben
¿Cuántas condecoraciones dio la Gobernación de Antioquia a la fuerza pública? 445, en 104 decretos. La condecoración de este señor fue pedida por la policía y se dio en uno de los decretos que he visto hasta ahora pidiendo información allá. El pedido de la policía era que porque él y los otros del decreto, que también había solicitado la policía, los otros condecorados, habían prestado un gran servicio docente en una escuela de policía. Yo he enfrentado, señor presidente, en estos años, toda la maledicencia. No he faltado a una reunión en la Fiscalía, a una citación. Me extrañan del actual gobierno varias cosas. Yo no quisiera pensar, como lo dijo un medio de comunicación, que un debate contra mí está siendo promovido desde la Presidencia de la República. Segundo, me extraña muchísimo que el señor presidente, que fue el ministro de la Defensa, cuando se tomó la decisión de extraditar a los paramilitares, diga hoy que yo los extradité para que guardaran silencio. Cuando eso se discutió con él, y repito, se hizo un acuerdo que los Estados Unidos ha cumplido para que hubiera plena garantía de acceso, no solamente a la justicia, sino al Estado colombiano, lo que también ha permitido el acceso de quienes invocan la condición de opositores políticos de Álvaro Uribe, para que todos tuvieran acceso. Y me extraña que el señor presidente de la República, que por allá cuando era ministro de la administración presidencial entre el 90 y el 94, me pidió que votara por él para que fuera elegido como en efecto fue designado a la presidencia, que a los 3 años de nuestra primera administración presidencial nos apoyó, pidió que lo entrara al gobierno. Mis amigos en todo el país, hicieron un gran esfuerzo para elegirlo. Diga que ahora una de las tantas publicaciones contra mí lo ha convencido de mis nexos con el paramilitarismo. Me extraña que el señor presidente de la República, que no pidió la extradición de Meneses, ni ha pedido la extradición de Rafael García, ni de estos otros criminales que están afuera, si esté muy interesado en pedir la de María del Pilar Hurtado, cuyo asilo el señor presidente de la República aceptó en conversación conmigo. Por supuesto entenderán, señor presidente, que yo daré el debate, me he abstenido recientemente en los medios de comunicación, seguramente a ellos volveré. Y en cada ocasión que haya una mención de mi persona, tendré que responder. Pero yo no creo que yo deba venir a una sesión donde citan a los ministros y a los funcionarios de un gobierno del cual soy opositor. A lo largo de mi vida no he dejado de contestar un solo cargo, inclusive por haber contestado de pronto de manera frentera y no civilina. Tengo del colectivo de abogados varias denuncias por injuria y calumnia, porque ellos se sienten con todo el derecho a calumniar, pero eso sí, niegan el derecho a que los calumniados se defiendan. Muchas gracias, señor presidente, muchas gracias, honorables senadores. Se levanta la sesión informal.